falta Bueno, ver lo que regresamos viene. en esta transmisión especial desde el Instituto Ortega Marañón y vamos a recibir con un aplauso al embajador, nuestro embajador plenipotenciario aquí ante el Reino de España, don Juan Bolívar Díaz, que ha tenido la gentileza de sacar unos minutos de su agenda para compartir con nosotros y nuestra audiencia y ponerle al tanto al país de qué cosas se están haciendo desde la Embajada de España en favor de la comunidad dominicana que vive en España, pero también en beneficio del pueblo dominicano y representación de los dominicanos aquí en España. Gracias, don Juan Bolívar, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la ocurrencia de venir a hacer este programa en vivo aquí desde Madrid, donde hay tantas cosas que decir de una comunidad dominicana muy importante, grande. Alrededor de 180,000 dominicanos deben estar viviendo en España y realmente tienen una presencia muy importante y en algunas áreas de turismo, particularmente las trabajadoras del hogar, que hay una proporción importante de mujeres, y hay de todo, artistas, hay muchachos que trabajan en teatro y cine, en danza, hay muchos abogados, algunos relevantes, hay muchos médicos, algunos que dirigen departamentos en hospitales públicos, hay de todo. Aquí el director del posgrado del IE, que es el Instituto de Economía, una institución muy reconocida, tal vez la de más prestigio académico en España. El director del posgrado es un dominicano, de Castro, hijo de Norman de Castro, aquel famoso médico dominicano ya fallecido. Y hay otros que tienen cargos importantes en el mundo académico. Interesante. Embajador, si pudiéramos ya prácticamente culminando el primer periodo de gobierno del presidente Abinader y su gestión de más de 3 años en esta embajada, ¿cuáles entiende usted que han sido sus principales logros al frente de la embajada? ¿En qué usted más se ha empeñado, se ha esforzado? Bueno, yo voy a tener 3 años aquí ahora, el 8 o 9 de febrero, en una semana. Voy a tener 3 años que llegué a Madrid como embajador. Y desde que llegué traté de poner en práctica la política exterior dominicana que nos habían dado un diplomado de unos 80 horas a los que íbamos a salir y después se lo dieron a todos los embajadores que ya estaban y a los ministros consejeros también. Y en ese diplomado se puso de manifiesto los 3 puntos, las 3 sostenes o fundamentos de la política exterior dominicana y por primera vez se ponía en primer lugar la promoción y defensa de los dominicanos en el exterior. Y se hizo por justicia, porque esa comunidad del exterior aporta muchísimo a la República Dominicana. El año pasado, más de 10,000 millones de dólares, y en los últimos 10 años, unos 60,000 o un poco más de 60,000 millones de dólares. Si ustedes le quitaran esos 60,000 millones de dólares a la economía dominicana de estos últimos 10 años, ustedes se darían cuenta lo que significa eso. Seríamos un país muchísimo más pobre, con muchísimo más marginalidad, con menos desarrollo, con más problemas de economía, porque, por ejemplo, las reservas del Banco Central se nutren de las divisas. Esos 10,000 millones de dólares son netos que llegan porque eso no devuelven nada, como por ejemplo el turismo, que también aportó este año unos 10,000 millones de dólares, pero la tercera parte por lo menos se regresa en pago de servicios, en remisión de utilidades de las empresas extranjeras. El 80% de las habitaciones hoteleras dominicanas son de españoles. También se regresa una parte en las importaciones que tiene que hacer el mundo turístico para mantener los hoteles. Es decir, por lo menos de esos 10,000 se regresan 3 o 4,000 hacia el exterior, lo que netamente quiere decir que el turismo arroja de 6 a 7,000 millones de dólares en divisas. Y los 10,000 millones de las remesas no regresan nada hacia afuera. Todo se queda en el país. De manera que sí, eso. Entonces el primer renglón de la política exterior es la promoción y defensa de los dominicanos, y eso hemos hecho. Después, en segundo lugar, está la promoción del turismo, de las inversiones y del comercio. Y en tercer lugar, la promoción y defensa de los principios del derecho internacional y de la paz en el mundo, es decir, las relaciones propiamente diplomáticas formales. Las embajadas dominicanas se quedaban casi siempre en la superestructura, en lo tercero.
se quedaban, y un poco en lo segundo, en la promoción del comercio, pero no bajaban mucho a la comunidad. Eso lo hacían un poco los consulados. Pero la embajada, desde que yo llegué, se trazó un programa de trabajo en los barrios con los muchachos, porque encontramos que aquí en Madrid hay dos grupos, le llaman bandas, nosotros le llamamos agrupaciones juveniles de calle, para no estigmatizarlo, porque la mitad de ellos, de los que integran esas organizaciones, son adolescentes, menores de edad. Y lo que necesitan es que le tiremos un salvavidas, no que le pongamos un estigma. Y aquí entonces empezamos a trabajar. Tuvimos la suerte de encontrarnos con una dominicana, Katia Núñez, una sobrina de la pintora Elsa Núñez, hija de Violeta, que es médico. Y ella vive aquí, casada con español, hizo su tesis doctoral de antropología social sobre las agrupaciones juveniles de calle, que así es como ella le llama. No, por eso que nosotros no le llamamos bandas. Entonces, ahora mismo las únicas agrupaciones juveniles de calle que quedan activas ahora mismo son dominicanas las dos. Una se llama Los Trinitarios y la otra Dominican Don't Play. Entonces, eso representa un problema de imagen importante para el país. Es una ínfima minoría de la comunidad, debe ser el 0.002%. Deben ser de unos 200 muchachos dominicanos que están organizados en esas agrupaciones, de una comunidad de 180,000 o 170,000, porque no sabemos muy bien, porque hay una parte de los que han tenido la doble nacionalidad que en realidad no están viviendo aquí, sino allá, y otros se han ido a otros países. Por lo tanto, la estadística no está tan firmemente determinada. Pero es una ínfima proporción, esos muchachos, pero nos hacen daño. ¿Tiene usted algún dato puntual de cómo ha impactado de manera positiva esa labor que vienen haciendo con esos jóvenes? O sea, si se han retirado de la calle, si se han reencauzado, o sea, ¿qué tan notorio ha sido ese impacto? ¿Qué tan marcado ha sido ese trabajo que están haciendo? Bueno, el primer año fue lento porque no teníamos recursos. Y íbamos buscando pesos por aquí, por allá. Aquí en España conseguimos alguna colaboración y de allá del Banco Central nos dio una colaboración, el Ministerio de Turismo también, pero no teníamos presupuesto. El año pasado ya nos pusieron en el presupuesto y eso implicó un aporte de $25,000 mensuales para ese proyecto. Y ese proyecto, con ese dinero se paga. Ahora tenemos no solo la antropóloga social, tenemos una psicóloga social y 3 trabajadores sociales, 5 profesionales que trabajan en 2 barrios, en 2 locales. Pero los locales no lo estamos pagando porque los ha proporcionado los distritos municipales que están colaborando con nosotros. Aquí ha colaborado todo, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también. Ellos ven con mucha simpatía, igual que la policía, el que la República Dominicana se preocupe por ayudar a esos muchachos. Son dominicanos de origen, la mayoría, casi todos son españoles. O nacieron aquí ya como tal españoles, o llegaron niños y la mamá los nacionalizaron, se consiguieron la nacionalidad por reunificación familiar. Y esos muchachos, pero son dominicanos de origen, aunque sean españoles, y por lo tanto nos estigmatizan, los dominicanos. Y entonces nosotros estamos trabajando con ellos. ¿Cómo hasta ahora ha tenido el impacto? No tenemos una medición así científica que nos permita asegurar, pero lo que sí es cierto es que en los primeros 2 años que nosotros tuvimos aquí, hubo 6 muertos entre las 2 bandas, porque las bandas no son de narcotráfico, como la gente cree. Esas organizaciones son de territorio, como la vieja película de Nueva York, West Side Story. Es decir, se apoderan de los territorios y se pelean por el control de ellos, entre las 2. Ellos no atacan ni pelean con otros jóvenes, por ejemplo, españoles que no estén organizados en esas, o de cualquier nacionalidad que no estén. Solamente entre las 2 agrupaciones que se pelean, a cuchillo y machete, y se matan. Y hubo 6 muertos en esos primeros, pero el último hace 1 año. Por lo tanto, ya por lo menos podemos decir que ha disminuido la incidencia. Pero lo que es importante es que nosotros tenemos un registro de la asistencia que le estamos dando. El primer año, con las limitaciones, nosotros le dimos talleres de prevención de la violencia. Lo estamos haciendo en coordinación con las escuelas públicas, porque ahí tenemos los muchachos. Es decir, si lo tuviéramos que buscar casa por casa sería muy difícil, no llegaríamos a lo que hemos llegado. El primer año llegamos casi a 5,000, pero el año pasado llegamos a 12,000.
Es decir, más que duplicamos el número de participantes en los talleres de prevención de violencia, que de esos 10,000 y tanto eran adolescentes y jóvenes menores de 18 años. Y después también le dimos entrenamiento a 2,000 y tanto de técnicos profesionales y activistas sociales que trabajan en los barrios de toda la nacionalidad. Le dimos talleres para que aprendan a cómo manejar el problema de las agrupaciones juveniles de calle. En total, casi 13,000, 12,900 y pico participaron en esos talleres, solamente en esos talleres, porque hubo muchas más actividades. Alfredo. Don Juan, quiero externar primero lo bien que me siento y lo privilegiado que me siento yo tener la oportunidad de compartir una mesa con una persona que, al igual que todos los seres humanos con virtudes y defectos, ha sido uno de los hombres más grandes del periodismo y la comunicación dominicana. Y en aras de eso, yo no voy a perder la oportunidad de, a usted como el profesional que mucha gente admira y que ha sido paradigma de muchas generaciones en materia de comunicación social. Primero, preguntarle, porque quizás mucha gente quisiera escuchar esa historia, ¿cómo fue aquel evento en que una vez el presidente Joaquín Balaguer tuvieron un match, lo que se dice en buen dominicano, un rifirrafe en un momento determinado? ¿Y en qué contexto se dio? ¿Cómo aconteció la vez que se le colocó una bomba a un vehículo suyo en el gobierno de Balaguer? Me parece que en el año 1970, por ahí. Eso en términos didácticos. Esas dos preguntas. Y la otra, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la prensa en estos momentos? Es decir, como en estos tiempos, no siquiera circunscrito, no me voy a circunscribir a estos 3 años, no, sino de estos tiempos, en comparación con las tareas de grandes hombres como usted, como Gregorio García Castro o Orlando Martínez, que usted siempre lo ha reivindicado. Bueno, primero yo estudié periodismo, empecé en la República Dominicana, hice el primer año universitario y después se interrumpió con la invasión de Estados Unidos en el 65 y al final yo me fui a México becado para la Universidad Iberoamericana, que era la Universidad Católica, es de México. Yo era un militante de las Juventudes Católicas y tuvimos en la Revolución del 65 y hicimos un periódico. Hicimos un periódico, los Jóvenes Católicos, que yo dirigí, y yo no era estudiante de periodismo. El primer año yo hice filosofía. Entonces yo me descubrí como periodista en ese proceso. Y yo me fui a México a estudiar ya periodismo. Me convalidaron el año que yo había hecho porque casi todas las materias eran comunes a la carrera de periodismo, todas las de filosofía. Entonces yo tuve 2 años y medio en México y regresé en el 68 al país. Y ahí fue que me encontré con el gobierno de Balaguer. Yo tenía 23 años nada más y fui a esa rueda de prensa que era el 1 de julio del 68, el segundo aniversario del gobierno del presidente, y esa era su celebración. Invitaron a unos 15, 20 periodistas de Venezuela, de Colombia, de Miami, de Puerto Rico, y muchos de ellos eran periodistas afines al gobierno, otros no. Pero el presidente iba muy cómodo en la rueda de prensa y habíamos 4 o 5 invitados del país. Y yo era uno que yo dirigía entonces, fue mi primer empleo. Yo dirigía Radio Noticias, que era una cadena de radio HN, y tenía 17 emisoras a nivel nacional. Entonces era un noticiario fuerte. Cuando yo llegué ya existía, yo no lo creí. Y entonces yo estaba de director. Mi primer empleo que empecé ahí en enero, el 2 de enero del 68. Y el 1 de julio yo tenía 6 meses, no me conocía nadie en el país, más que mi familia. Yo había estado estudiando en el exterior. Y entonces yo le hice esa pregunta a Balaguer sin muchísimo ánimo de conflicto, porque yo lo que le dije que él había ganado las elecciones en base a 2 promesas básicas, que era el candidato de la paz y que iba a bajar el costo de la vida. Entonces le dije, al llegar a la mitad de su periodo, parece que todavía no ha logrado los objetivos. Ninguno de los dos. Sí, porque aquí mueren con mucha frecuencia civiles y militares de diversas ideologías asesinados. Así incluso le dije, civiles y militares de diversas ideologías. Y por otro lado, el costo de la vida ha aumentado. En ese documento que miles de personas han visto, gráfico, no aparece más que una síntesis del incidente. Eso no fue todo.
Incluso la pregunta inicial no aparece completa, nada más lo final. ¿Cree usted que podrá así es que empieza lo que era la conclusión del argumento? ¿Cree usted? Y después está, pero sí en el Caribe del día siguiente, yo lo tengo, y eso va a aparecer en mi memoria transcrito, está todo el incidente, porque fue más complejo y más largo, porque Balaguer se perdió. Yo no sé lo que le pasó al presidente Balaguer, porque él era un hombre frío y no se perdía tan fácilmente. Sin embargo, conmigo se perdió. Yo creo que él me miró, yo era flaquito. ¿Qué fue lo que le instigó a usted? 23 años, no me conocía, y él parece que pensó, ¿y este carajito de dónde ha salido? Y dijo, lo voy a aplastar. ¿Y cómo Cuando fue que le contestó la a usted? pregunta, él empezó por golpear la mesa. Sí. Y empezó diciéndome que más bien me parece que es una pregunta capciosa. Sí. Y empezó a tirar cosas por ahí, que no está todo en lo que está ahí. Pero va a estar en su YouTube. memoria. Entonces yo tuve que responderle en un momento después que él se calmó. Y él pensaba que ahí se terminaba todo. Que usted no le y iba el a contestar. moderador dijo, la siguiente pregunta. Y el carajito dijo, no, un momentito. Es que el presidente no ha respondido mi pregunta. Entonces yo le tiré de nuevo la pregunta. Me dijo, ¿cuál? Y le volví a repetir la pregunta otra vez. Y entonces ahí empezó a hablar de fuerzas incontrolables. Dijo primero que todo lo había resuelto, que ya aquí este es el país más seguro de América y todas esas cosas. Y además, ¿usted quiere que yo haga llover por decreto? Y le atribuyó a una sequía el encarecimiento del costo de la vida y eso. Entonces vino la segunda fase. Después del conflicto conmigo, Silvio Erasme lo agarró como 3 turnos después. Silvio Erasme Peña. Silvio Erasme, entonces él me preguntó, empezó a interrogarme a mí y me dijo, ahora dígame usted cuáles son esos crímenes a que usted se refiere, dígamelo. Y entonces esa parte parece cuando él dice, dígalo aquí delante de la prensa internacional. Y entonces él me cogió una debilidad. Como yo había estado fuera del país, yo no dominaba tanto los nombres. Pero yo me salí bien. Sí. Y yo le dije, bueno, presidente, pero si se publican todos los días en los periódicos, lo cual era cierto. Sí. Se publican todos los días en los periódicos. Entonces volvió a pelear. Y después Silvio lo agarra y le dice, usted le preguntaba al colega Díaz ahorita cuáles eran los nombres. Y él le tiró. Ay, Dios mío, Silvio se lo tiró. Sí, le tiró unos cuantos. Y le terminó diciéndole el atentado al general Inbil Barrera, que había ocurrido un año antes y que era un escándalo que nunca se esclareció. Hemos hecho historia aquí. El atentado a usted, en su carro, la explosión. Entonces el presidente ahí se contradijo. Sí. Con lo que me había dicho a mí, porque él empezó a gritar y a decir de la fuerza incontrolable y dijo que de cada 10 asesinatos, 9 son de policía y militares. Era al revés. Eran realmente morían policías y militares, pero era como al revés, como de cada 10 había un policía o militar y 9 civiles. O ex militares constitucionalistas que murieron también muchos. Entonces, bueno, ahí terminó la cosa. El atentado. Él me lanzó el estrellato, ¿eh? Sí, claro. Porque al otro día en el país la gente preguntaba, ¿y quién fue el carajito que sacó de quicio a la guerra? El atentado al vehículo suyo. Bueno, entonces no, el atentado vino como un año y pico después, un año y medio, me pusieron la bomba en la madrugada, explotó el auto. Mi primer auto explotó así y voló. Pero yo creo que fue una bomba. ¿En qué sector fue? ¿Dónde fue? En San Carlos, yo vivía ahí en la Peña y Reynoso, casi aquí en Abreu. ¿Pero usted cree que fue una señal? ¿No fue intencional para...? No, yo desde el primer momento me di cuenta que no me quisieron matar, que era una intimidación. Sí. Por una razón simple. Esa calle era una callecita muerta y medio oscura, y yo paré mi auto a las 11 de la noche en la calle, porque yo no tenía, en la casa no había garaje. Y yo dije, pero si me hubieran querido matar, me dan 14 balazos anoche cuando llegué ahí y no van a poner una bomba. Y yo no llegaba ahí todas las noches, no tarde, porque en esa época éramos críticos, no podíamos pretender andar en la noche tarde por ningún lado, era que mataban gente todos los días y lo mataban de día. Dios mío. En medio de una avenida en el pleno día. Entonces yo dije, eso fue una bomba intimidatoria y me quedé tranquilo. Pero 8 o 9 meses después vino el otro problema. ¿Cuál? No, ya entonces yo me escapé y me tuve que volver a salir del país. Porque el que me estaba espiando en la víspera me dijo, lo van a matar mañana, y me dio los nombres y todo. El que le tenía en el servicio, el que te participaba. El que me espiaba. El que lo espiaba. Me dio la información.
Y nosotros comprobamos todo, los Y detalles. se fue de aquí. Señores, este es histórico. ¿En Y- qué año fue eso, don Juan, que usted se fue? Eso fue a finales del 70. A finales del 70 se fue. Entonces yo me fui a México de regreso otra vez, donde yo tenía posibilidades de empleo, porque incluso a mí me habían ofrecido de trabajo y yo me Programa fui histórico. corriendo para Santo Domingo por ese compromiso que teníamos los jóvenes de los 60 de que con el país. Y entonces me fui a México. Ahí pasé 6 meses, trabajé en el periódico Excelsior, que era el principal diario de México, y en un centro de comunicaciones, pero me contrataron para trabajar en Washington en la Conferencia Católica de Estados Unidos, el Departamento para América Latina. Y yo fui como editor de unos boletines que ellos hacían y necesitaban un periodista y a mí me contrataron estando en México y me fui a Washington. Y después volví al país en el año, porque yo dije que volvía en un año cuando salí y que yo no iba a renunciar a volver al país, volví al año. Como yo salí por el aeropuerto, yo volví por el aeropuerto. Eso sí, era una época en que cada vez que yo entraba o salía me quitaban el pasaporte y lo registraban por ahí y me dejaban sentado. Pero yo volví. Qué bien. Y Don ya- Juan, yo quiero hacerle una pregunta del patio y otra histórica. Hay connotados comunicadores en República Dominicana que hablan de lo difícil que es llevar una relación poco espinosas entre gobernantes y comunicadores y periodistas. Es relativamente difícil y usted quizás es un vivo ejemplo de eso. Y la otra pregunta es, ¿cuáles servicios de manera específica puede el dominicano que vive aquí en España recibir de la embajada? Bueno, vamos a cerrar lo de allá, lo del eso que quedó una parte de la pregunta también. Mira, yo siempre he creído que el periodismo es un compromiso con la sociedad. Yo estudié en una escuela de periodismo que tenía una visión muy comprometida con la formación de periodistas profesionales para el cambio y la promoción de la democracia, la defensa de derechos humanos. Y yo lo asimilé, porque además yo era un católico que estudiaba, leía teología y yo me leía a los teólogos más avanzados de la iglesia en esa época. Y nosotros éramos unos núcleos, por eso tuvimos la revolución también en el 65, y éramos unos núcleos que teníamos un compromiso más allá incluso de la democracia cristiana, pero estábamos más vinculados a la democracia cristiana que a cualquier otra corriente, pero no teníamos militancia, éramos libres pensadores. Y por lo tanto yo siempre hice ese el periodismo. Hoy día el periodismo ha evolucionado en sentido muy diferente. La crisis que tienen los periódicos en el mundo es notable porque muchos periódicos no se han podido sostener después de la aparición, la competencia de tecnológica. El social media. Y entonces se han encarecido mucho el costo de los periódicos. Que ya no son rentables, casi ninguno en el mundo entero. Muy pocos diarios son rentables. En la República Dominicana creo que ahora mismo ya no queda uno solo rentable. Y por lo tanto, cada vez más los periódicos son un privilegio de los grupos económicos de poder que los mantienen, los financian para tener un poder político en la sociedad e influir sobre el resto de la sociedad. Eso aquí en España clarísimo, más claro que allá. Pero en todas partes es igual. Hoy día esa corriente. Entonces hace que el espacio de los periodistas se haya reducido. El espacio de libertad también. Ahora ya no solamente son los gobiernos los que imponen límites, lo imponen los dueños, el capital, los grandes ¿Y capitales. las redes sociales no han cambiado el juego? ¿No le han cambiado el juego? Las redes sociales. Y las redes sociales tienen las redes sociales tienen una parte que es positiva, que es el acceso general. Sí. Pero tienen una cantidad de noticias falsas y de manipulaciones y de grupos que se dedican a manipular públicamente, y eso también sin se criterio. convierte en una cosa pesada. Entonces, la otra pregunta tuya era sobre los servicios que puede de manera específica el ciudadano dominicano recibir de la embajada. Usted dijo que se trabaja mucho ahí. Vamos a ver. La embajada como tal tiene pocos servicios directos. El consulado, el que da todos los servicios a la comunidad y debe darlo. Okay. La embajada es en las relaciones con el Estado y la promoción. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de visita a las comunidades españolas y de reuniones con las cámaras de comercio, con las asociaciones profesionales y asociaciones de empresarios para promover el intercambio. Este año tenemos 2 misiones que van para República Dominicana de empresarios, la primera de gallegos que van creo que en marzo, y hay otra de Madrid.
El año antepasado hubo un congreso de empresarios españoles en Punta Cana que llegaron más de 500 de la Asociación Iberoamericana de Promoción Empresarial para Iberoamérica, CEAPI, Centro de Promoción para Iberoamérica. Ese fue un evento grande, importante. Ahora con la cumbre iberoamericana también hubo una cumbre de empresarios y de aquí fueron muchos empresarios españoles. Entonces nosotros vivimos haciendo encuentros. Por ejemplo, ahora tenemos la planificación de este año, nosotros tenemos encuentros con asociaciones empresariales pendientes ahora en Madrid, en Sevilla, en Tenerife, en Gran Canaria, Andorra, Castellón, otra vez en Galicia y en Huesca. Eso todo está planificado para el primer semestre. También tenemos eventos comerciales, misiones comerciales, como ya dije, y participación de nosotros en todos los eventos del empresariado español. Vamos, asistimos. Y por otro lado, nosotros le damos conferencias, vamos a los barrios. Nosotros hemos estado visitando los negocios de los dominicanos en España, los pequeños negocios, bares y restaurantes, y también vamos a las pequeñas tiendas y algunos empresarios dominicanos. Hay uno que produce aceite de oliva en el norte de España. Ahora yo tengo pendiente este mes, voy a hacerle una visita. Es un buen productor de oliva. En el interior, cuando vamos a cada uno de esos lugares, y hemos ido a 8 o 10 ciudades grandes, siempre hacemos encuentros con los empresarios, pero también con la comunidad dominicana, y visitamos al alcalde o visitamos alguna autoridad local. Es decir, ese es el ámbito de la embajada. Por cierto, que nos pareció una cosa simpática en Bilbao, a principios de diciembre estábamos allí, y entonces estamos haciendo un recorrido por donde estaban los negocios los dominicanos, y encontramos 4 o 5 jóvenes, era un viernes en la noche, tomando cerveza en ese balde dominicano. Y cuando le dicen que yo era el embajador, ellos no, se estaban riendo y creían que le estaban tomando el pelo, porque yo no andaba con saco y corbata y además un embajador aquí. Y entonces yo le dije, pero mira, es en serio, de verdad. Y entonces me dice, pues entonces dile al presidente Abinader que nos mande un furgón de ron y de salami ahora en diciembre. Pero todavía como burlando. La currupela. Y entonces le cojo el celular y le digo, se lo voy a decir, y le escribo, presidente, estoy aquí en un bar con dominicanos en Bilbao y ellos dicen que quieren que le mande un furgón. Oye, el presidente inmediatamente respondió. Y cuando yo le digo que respondió, ellos tampoco lo creen. Dicen, pues vamos a ver, lo voy a llamar ahora. Como él respondió, lo llamé por teléfono y le dije, mire, ellos no quieren que usted, dígale un mensaje, y le puse el celular para que el presidente lo saludara y relajara. Entonces empezaron a gritar, 4 años más. Y el presidente me dice, o sea que tú estás haciendo política ahora. Le digo, no, presidente, todo eso ha sido muy espontáneo, un relajo de esos muchachos. Nada, nosotros no hemos planificado nada de eso, salió así de relajo. Adelante, Kimberly. Precisamente, señor embajador, hacia ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo usted ha valorado la gestión del presidente Luis Abinader y de este gobierno en sentido general? Usted que es una persona que tiene muchos años de experiencia y que ha visto pasar muchos gobiernos, ¿cuál es su valoración? Y si ha recibido el apoyo que usted esperaba también de parte del presidente. Si yo he recibido el apoyo. Sí, para hacer una buena gestión aquí. Claro que sí, fíjate que nos dieron nos asignaron en el presupuesto este año, el presidente está preocupado. Hay otras cosas en las que nosotros hemos trabajado muy, muy intensamente aquí. La principal es en que hemos empezado las gestiones para ver si un día conseguimos la exención del visado Schengen para los dominicanos, porque resulta que nada más quedan 4 países de Iberoamérica que necesitan. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hemos avanzado, pero todavía muy lento. Hemos conseguido aquí ya donde se puede imprimir el pasaporte. La primera condición que nos pusieron es que tenemos que tener el pasaporte biométrico. Y allá están en ese proceso. Están todavía discutiendo si hacen por la alianza público-privada, si convocan una licitación o si lo hacen directo con el régimen de España, que ya ha ofrecido a través de la Real Casa de la Moneda
la posibilidad de imprimir los pasaportes como donde imprimen los de España. Y además imprimen también euro y todos los documentos oficiales. Eso también tenemos la posibilidad de que se financie aquí el costo inicial, porque lo va a pagar al final en cuenta el usuario, pero inicialmente tiene un costo. Ese proceso está abierto y es lo primero para poder optar, pedir, y eso se toma 2 o 3 años. Ahora mismo Ecuador, que es uno de los 4 países que queda, lo tiene en proceso y ya lo aprobó uno de los 2 organismos de la Unión Europea que tiene que aprobarlo. Entonces vamos a quedar nosotros con Cuba y Bolivia nada más. En la comunidad iberoamericana. Por ejemplo, ningún centroamericano necesita visa para venir a Europa. Y nosotros tenemos una estabilidad política y económica mayor. Sí. Tenemos menos movimiento migratorio ahora mismo. ¿Los salvadoreños pueden venir aquí? Venezolanos, colombianos, faltan 3. Vamos, Elías. Bueno, Gracias. ese es un trabajo que estamos haciendo y por supuesto hemos tenido acercamiento con el gobierno en muchos otros ámbitos. Aquí tenemos pendiente la firma de un acuerdo para entrenamiento de la policía en materia de prevención de violencia de género, que la tenemos pactado con el País Vasco, que tiene una policía especializada que ha tenido mucho éxito. Tenemos pendiente, hemos firmado muchos acuerdos. Las universidades, aquí ha venido... vinieron en los últimos 13 años 14,000 estudiantes dominicanos becados por el MESID. 14,000. Más de 1,000, como 1,015 por año el promedio, 1,020. Y esos estudiantes, bueno, hay algunos que se han quedado, pero eso ha sido un elemento importante aquí, de la presencia de esa comunidad de estudiantes dominicanos. Y tenemos acuerdos con 32 universidades. Pero aparte de eso también vienen cientos de estudiantes dominicanos de clase media alta y sobre todo hijos y nietos de españoles y de gente con posibilidad de pagar sus propios estudios, vienen a España a estudiar en universidades españolas y hacer posgrado. Aparte de los 14,000 del MESID, vienen por otro lado, puede ser que hayan venido 2,000 más en los últimos 10 años. Bien, Elías. Gracias, excelente embajador Juan Bolívar. Yo quisiera referirme a propósito de los principios cuando usted inició y los problemas que existían en el país. Anteriormente los jóvenes se dedicaban a servir a la patria, a velar para que las cosas se hagan bien, y hoy en día vemos un teteo y vemos una cosa que los jóvenes que están en chelcha. ¿Qué cree usted que ha pasado de esa generación a esta? ¿Si es una falta de los mismos gobiernos o es que la generación va cambiando? Mira, hay que decir que la democracia está en crisis en todo el mundo, y cuando decimos en todo el mundo, eso incluye a Estados Unidos e incluye a la mayoría de los países de Europa. Y la democracia está en crisis porque después de haber los avances que se lograron en el estado de bienestar, tanto en Europa como en Estados Unidos, entre la mitad del siglo pasado y comienzo de lo que se ha producido es un reordenamiento con una concentración muy grande de la riqueza. Y ese reordenamiento ha implicado 2 o 3 crisis económicas. ¿Quiénes la pagan? La clase media. Y fue la crisis financiera de los años 2008, 2012, y es la del COVID, y ahora la crisis de la guerra. ¿Quiénes que están pagando en Europa, por ejemplo? La clase media está pagando una guerra que no quería, que no buscó, que no le tocaba. Igual, y eso nos ha tocado hasta nosotros en inflación. Y lo mismo pasó cuando el COVID. Todo ese costo implica que la clase media, en vez de seguir mejorando como mejoró durante 50 o 60 años, empezó a reducirse. Y esa gente, la clase media, es un elemento muy importante en el proceso político de cualquier país, igual que pasa allá. La clase media dominicana es la que más influye, la que más opina, la que más participa en todo sentido. Entonces, la democracia se ha demostrado, miren la crisis que hay en Estados Unidos. Trump, con todo lo que ha significado y significó que hasta quiso asaltar el Congreso, desconociendo las elecciones, cosa que era inaudita en Estados Unidos y, hasta entonces, está con posibilidades de volver a ser presidente ahora mismo. Entonces, en Europa la mayoría de los partidos políticos han perdido de los gobernantes. Aquí, nada más se han salvado en Europa, después del COVID, de todas las elecciones, en Portugal, que se religió con más del 50%, y ahora el presidente de España con una frágil
coalición, muy compleja coalición, ha logrado mantenerse en un nuevo periodo con una situación verdaderamente frágil. Después en todas partes, bueno, sí, se mantuvo el presidente en Francia, Sarkozy, sí, ¿verdad? Pero Macron, con una coalición ya sin mayoría. Juan Bolívar, yo quiero finalmente preguntarle dos cosas, que no puedo dejar de preguntarle. Un hombre que ha sido como usted un combativo periodista, ya no narraba esa anécdota de sus años mozos. ¿Usted ha conocido lo de la discusión de la ley del DNI que se estuvo a punto de aprobar en el país? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión con relación a esa ley que se está ya debatiendo ahora? Y el tema de las elecciones presidenciales de mayo, en función de su experiencia, de tantas elecciones que usted vivió, de el cambio que ha habido en la sociedad dominicana, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Sigue el presidente o la oposición tiene alguna posibilidad real de desafiar el intento de reelección del presidente en función de su experiencia y de la idiosincrasia del pueblo dominicano que usted conoce bastante bien? Bueno, cuando yo vine para España dije que no iba a hacer política. Yo nunca he sido militante de partido, aunque yo he estado vinculado a muchos partidos, desde la izquierda hasta los socialcristianos, pasando por el PRD. La gente cree que solamente yo me estuve vinculado al PRD, pero yo primero estuve vinculado al Partido Revolucionario Social Cristiano y a los partidos de izquierda, incluso el 14 de junio, el MPD, porque eran los compañeros de la generación de los 60. Yo estuve vinculado a todos y defendía a todos los que fueron perseguidos y a los que asesinaron, los condené los asesinatos. Eran de izquierda y del centro y de todas partes. Pero bueno, yo dije que no iba a hacer política y no he hecho política partidista, ni lo hice antes y menos lo voy a hacer ya en la recta final de mi vida. Pero yo, sobre la ley, yo creo que he acertado lo que se está haciendo, así, revisándolo. Esa ley aparentemente pasó sin que los críticos de ahora pudieran advertir que tenía algunas dificultades, porque lo aprobó no solamente los legisladores del partido gobierno, lo aprobaron los de la oposición también, que ahora algunos se han lavado las manos y le han echado toda la responsabilidad al gobierno, pero ellos no hicieron las observaciones aparentemente en el momento oportuno, ni hicieron la crítica pública tampoco. Pero bueno, se está buscando una solución, dialogando qué es lo que hay que hacer, porque ciertamente puede ser que algunos de los planteamientos de la ley no sean lo mejor en este momento. En la otra parte, sobre las elecciones, yo lo que te puedo decir es que las encuestas están ahí. El presidente tiene una ventaja muy considerable en el promedio de las encuestas. El otro día, porque ustedes saben que yo manejé todo eso durante muchos años en los análisis políticos, y yo cuando Danilo se repostuló, yo nunca dije que iba a perder. Yo no dije que Danilo iba a perder. En el 2016, para mí Danilo estaba claro. Lo que yo criticaba era que abusaran tanto del Estado cuando las encuestas le daban 57 y hasta 60. Y yo criticaba que por qué tenían que hacer tanto abuso de los recursos públicos si él tenía garantizado. Eso es lo que decía mis análisis. Yo nunca dije que iba a perder. Yo nunca he dicho en mis análisis lo contrario de lo que ocurrió. Y ahora yo lo que veo en las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, el 54.7% de todas las encuestas, eso es lo que le da promedia en beneficio del presidente. Creo que hay una sola que le dio menos de 50%. 49. La Greenberg. Bueno, esa. Y hay una del PLD que le dio como 44, 46. Pero bueno, pero las encuestas conocidas, el promedio le da 54%. Entonces tiene mucha posibilidad el presidente. No se ve a la puerta una situación que diga que va a ser una crisis, porque no está. La crisis ya se produjo, que fue la inflación internacional, y nos tocó duro, y el descrecimiento de la economía. Alguna gente se queja que este año no llegamos al 3% en el crecimiento. Pero ¿saben cuánto fue en la Unión Europea en el 23? 0.5% fue el crecimiento en la Unión Europea. 0.5%. Y en Estados Unidos 2.4%. Entonces, que nosotros hayamos crecido 2.4, 2.7, es por donde anda. Yo creo que hasta un éxito. Claro. Pero bueno, es que como crecíamos más antes, claro, no es lo mismo, pero igual, cuando la crisis financiera del 2008, Leonel tuvo un año que el crecimiento fue 0.9 y en otro año fue menos de 3% el crecimiento, pero en los años anteriores había tenido hasta 9, 8 y 9%. O sea, en la crisis
internacionales se reflejan en la economía dominicana por nuestra dependencia. Bueno, gracias al embajador Juan Bolívar Díaz en esta entrevista histórica. Esa entrevista hay que grabarla y guardarla, porque se han hablado muchas cosas interesantes de la vida de este gran dominicano, el embajador ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz. Vamos a hacer un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.